Hay episodios que parecen aislados cuando ocurren, pero que vistos con el paso del tiempo, pues forman una cadena. Primero fue la UDEF, después fue el coronel Diego Pérez de los Cobos, y ahora es la UCO. Tres momentos distintos. Una misma pregunta de fondo. ¿Qué ocurre en una democracia cuando las unidades que investigan la corrupción empiezan a resultar incómodas para el poder sanchista? Something soft and clear. A little while, but you still stay near. I said it anyway. Cuando el ministro Marlaska llegó al Ministerio del Interior, comenzó una reorganización del aparato policial que para muchos tuvo una consecuencia evidente. La UDEF, la unidad de la Policía Nacional que durante años había tenido un papel protagonista en grandes investigaciones de corrupción, fue desmontándose, fue perdiendo peso y protagonismo hasta casi desaparecer. La UDEF había sido una unidad incómoda, había investigado tramas policiales, redes económicas, estructuras de partido, comisiones, mordidas y financiación irregular. Había tocado asuntos sensibles. Y en España, cuando una unidad policial toca asuntos sensibles, tarde o temprano, pues molesta. Con el tiempo la UDEF dejó de estar en el centro, y cuando una unidad pierde protagonismo, pero los jueces siguen necesitando investigar la corrupción, el trabajo no desaparece, cambia de manos, y ahí aparece la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil empezó a ocupar el espacio que la UDEF iba dejando. Los jueces fueron encargando a la UCO las investigaciones más delicadas, las que afectaban a la corrupción, al poder político y finalmente al entorno del sanchismo. Sí, sí. Y entonces de repente la UCO también empezó a resultar incómoda. Qué casualidad. Primero se debilita la UDEF, después se castiga a Pérez de los Cobos y ahora se investiga si se intentó condicionar a la UCO. El caso Pérez de los Cobos fue el gran aviso. Aquel coronel de la Guardia Civil fue cesado porque no informó al ministro Marlaska de una investigación judicial. Es decir, porque no contó al poder político lo que pertenecía al juez, porque respetó la reserva de una causa, porque entendió que cuando la Guardia Civil actúa como policía judicial, no está al servicio del ministro de turno, sino al servicio de la justicia. Y eso, en una democracia sana, debería ser intocable. Pero no lo fue. Marlaska lo cesó. El aparato sanchista cerró filas con Marlaska, y aunque después el Supremo anuló aquel cese, el daño institucional ya estaba hecho. Porque el problema no fue solo el cese, el problema fue que no hubo consecuencias políticas reales. Nadie asumió responsabilidades, nadie pidió perdón de verdad, nadie blindó a la Guardia Civil frente a las presiones del poder sanchista. Y cuando un abuso no tiene consecuencias, deja de ser un error, se convierte en precedente. El mensaje que quedó flotando fue peligroso. Si investigas lo que no debes, cuidado. Si no informas a Marlaska, cuidadito. Si obedeces al juez antes que al sanchismo, mucho cuidado. Y ahora, años después, volvemos al mismo punto, pero con una gravedad todavía mayor. El juez Santiago Pedraz ha citado como investigados, lo que era procesados, inculpados, a la directora general de la Guardia Civil, sí, sí, a Mercedes González, y al director adjunto operativo, el general Manuel Llamas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Se les investiga por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado caso Ley de 10. ¡Qué causalidad! Pero políticamente el asunto ya es gravísimo, porque no hablamos de un funcionario menor, hablamos de la cúpula de la Guardia Civil, hablamos de la unidad que debe proteger la independencia de los investigados, hablamos de la UCO, que lleva causas que afectan al PSOE, al gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido para que primero la UDEF pierda protagonismo, después se cese a un coronel por guardar la reserva judicial
y ahora se investigue si desde la cúpula de la Guardia Civil se pudo condicionar a la UCO. Esa secuencia ya es demoledora. Primero desaparece del primer plano una unidad incómoda. Luego se castiga a un mando que no informa al poder político de una investigación reservada. Y cuando los jueces siguen encargando a la UCO investigaciones de corrupción, entonces la UCO se convierte en un nuevo problema. No porque investiga mal, sino porque investiga demasiado bien. Cuando la UCO investiga al adversario político, pues todos son albausos. Todos son llamadas a la regeneración democrática, todos son discursos contra la corrupción. Ojo, pero cuando la UCO se acerca al sanchismo, entonces empiezan las sospechas, las presiones, las filtraciones interesadas y las maniobras internas. Es una técnica vieja. Primero se desacredita al investigador, después se cuestiona el informe y se habla de filtraciones. Después se busca quién está detrás y al final el investigado intenta convertir en sospechoso al que investiga. Eso es miedo al control judicial. La Guardia Civil no es una agrupación del PSOE. La Policía Nacional no es una delegación de Ferraz. La UCO no es una oficina auxiliar del ministro Marlaska. Y la UDEF tampoco debería haber acabado reducida a una sombra de lo que fue. Las unidades de investigación son del Estado. Y cuando trabajan bajo mandato judicial, su lealtad no debe estar en la Moncloa, ni en Interior, ni en ningún despacho político. Su lealtad debe estar en la ley. España tiene un problema de fondo. Y no empezó hoy. Empezó cuando se debilitó la UDEF, hasta dejarla sin el protagonismo que tuvo durante años. Continuó cuando se aceptó que Marlaska pudiera cesar al coronel Pérez de los Cobos por no revelar lo que pertenecía a un juez. Y está ya ahora, cuando se investiga si desde la propia dirección de la Guardia Civil se ordenó que la UCO no investigara con plena libertad asuntos que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. Primero la UDEF, después Pérez de los Cobos, ahora la UCO. 3 capítulos de una misma degradación. La incomodidad de la Moncloa ante quienes investigan la corrupción en el sanchismo. Y si tampoco ahora hay consecuencias, el mensaje será terrible. Investigar al poder sanchista tiene precio. Y cuando una democracia llega a ese punto, ya no estamos ante una crisis de gobierno. Estamos ante una crisis del Estado. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. January moves in me. Who permits the time to crawl? I can see no end to it all. My friends fade away like the stars from the day. January moves in me. We'll rise into summer, roll back to the fall, where hope springs eternal and love conquers all. Your hopes fade away like the stars from the day. January moves in me. Old friend, you won't come out to play, to transcend the breath of death.
your cracked lips cry out, January moves in me. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. Can you